Analizador de espectro. Un analizador de espectro es un equipo de medición electrónica que permite visualizar en una pantalla los componentes espectrales en un espectro de frecuencias de las señales presentes en la entrada, pudiendo ser esta cualquier tipo de onda eléctrica, acústica u óptica. En otras palabras, se conoce como una máquina o un aparato el cual te deja ver la frecuencia y el tamaño de una onda electromagnética. En la pantalla del equipo solo se muestran los componentes de frecuencia de la señal analizada, como se puede ver en estas imágenes. En el eje de las ordenadas, que es el vertical, suele representarse en una escala logarítmica el nivel en dB del pitido contenido espectral de la señal. En el eje de las abscisas, que es el horizontal, se representa la frecuencia, en una escala que es función de la separación temporal y el número de muestras capturadas. Se denomina frecuencia central del analizador, a la que corresponde con la frecuencia en el punto medio de la pantalla. A menudo se mide con ellos el espectro de la potencia eléctrica. Analizador de espectro analógico. Contrario a un osciloscopio, un analizador de espectros muestra las ondas en el dominio de la frecuencia, en vez del dominio del tiempo. Puede ser considerado un voltímetro de frecuencia selectiva, que responde a picos calibrados en valores RMS de la onda. Los analizadores analógicos utilizan un filtro pasabanda de frecuencia variable, cuya frecuencia central se afina automáticamente dentro de una gama fija. También se puede emplear un banco de filtros o un receptor super heterodino, donde el oscilador local barre una gama de frecuencias. Analizador de espectro digital. Este analizador de espectro utiliza la transformada de Fourier, que es un proceso matemático que transforma una señal en sus componentes espectrales. Algunas medidas requieren que se preserve la información completa de señal, frecuencia y fase. Este tipo de análisis se llama vectorial. De acuerdo al tipo de análisis, los analizadores de espectro se dividen en tres tipos. Analizador en tiempo real. En este caso, la señal de entrada se pasa en paralelo y simultáneamente por un gran número de filtros digitales, en algunos casos hasta 2048. De esta forma, el espectro de frecuencias de una señal se puede obtener muy rápidamente. En este caso, como elementos de representación gráfica, también se emplea un tubo de rayos catódicos. Normalmente se utilizan en el rango de DC hasta los 100 kHz. Analizador por transformada de Fourier. Realizan un tratamiento digital de la señal de entrada durante un determinado periodo de tiempo. De esta transformación se obtiene como resultado una información de frecuencia, fase y amplitud. El tratamiento digital de la señal nos permite el análisis de señales tanto de tipo periódicas o aleatorias, por barrido sintonizado. Este tipo de analizador, la señal a analizar llega a unos filtros de entrada cuya frecuencia de paso se adapta perfectamente a la frecuencia de dicha señal. Este tipo de analizador son baratos en cuanto a su diseño, pero quedan más bien cortos a los resultados de los parámetros analizados. Comparación y características. De acuerdo a los tipos de analizadores de espectro, los de tiempo real son rápidos y tienen un rango de hasta 100 kHz. Capta totalmente el fenómeno. Para los de transformada de Fourier, son rápidos, tienen alta resolución de hasta algunos megahertz y capta fenómenos tanto periódicos como aleatorios. Y por barrido sintonizado, tienen alta resolución de hasta 100 GHz y alta sensibilidad. A continuación se pueden ver otros modelos de analizadores de espectro. Este es uno analógico, otro analizador digital y este es otro modelo de analizador de espectro digital también. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que es el manejo básico del analizador de espectro. En este caso necesitamos saber que un analizador de espectro mide la potencia de la señal de entrada. Esta señal de entrada puede ser una señal de televisión, una señal de radiofrecuencia como la FM o AM. En este caso tenemos en esta imagen un analizador de espectro que ha capturado una señal. Acá lo que queremos explicar básicamente es cómo funciona el analizador de espectro modelo HP8590L. En esta imagen que está acá pueden ver que el analizador de espectro es muy similar a un osciloscopio.
teniendo su botón de encendido y apagado, sus botones para colocar opciones y esto de panel de control que hay que ver en el manual cómo funcionan y para qué funcionan cada uno de ellos. En la pantalla podemos ver que en el eje Y se indica el nivel de potencia y en el eje X la frecuencia de la señal. Acá en este recuadro vemos el nivel de referencia y que la señal, o bueno, el analizador de espectro está configurado en escala logarítmica. Él también posee una escala lineal. Y en el eje X se ve la frecuencia que está en megahertz, la frecuencia central, y el span o ancho de banda en 1 gigahertz. Pasos para medir nuestra señal de entrada. Primero que nada necesitamos conectar nuestra señal con el cable de entrada y el analizador de espectro me va a mostrar algo parecido a lo que se ve en esta imagen. En esta imagen podemos ver que la señal está un poco pequeña y lo que queremos es manipular el analizador de espectro para que nos dé la mejor gráfica y obtener las mejores medidas. En este caso tenemos que podemos variar la frecuencia central. Start frequency significa frecuencia inicial y stop frequency significa frecuencia final. Estas opciones aparecen al hundir este botón, frequency. Nuestra señal podemos indicar cuál es la frecuencia de inicio y cuál es la frecuencia en la que va a terminar. ¿Cómo podemos hacerlo? Utilizando estos botones de acá, que están del 0 al 9. Y después de colocar el número que queremos, le colocamos las unidades, que en este caso hay gigahertz, megahertz, kHz y hertz. Y automáticamente el analizador de espectro me va a modificar mi señal. Otra forma de colocar la frecuencia es manipulando esta perilla, pero es bastante sensible. Se recomienda más que todo usar los botones. Como paso 2, también se puede seleccionar una frecuencia central FC y un ancho de banda. Es decir, en vez de insertar una frecuencia de inicio y una frecuencia final, podemos insertar una frecuencia central colocando en el botón frequency y dándole al botón de center frequency, y de la misma manera usamos el teclado y las unidades para insertarlo, y el ancho de banda lo insertamos hundiendo en este botón span y de la misma manera podemos darle a la perilla o usar el teclado. Como ven, cada vez que hundimos algunas de estas opciones nos va a aparecer un recuadro en donde nos indica en nuestro espectro en qué frecuencia está, sea cualquiera de estas opciones. Como vemos, nuestra señal todavía está muy pequeña para poder ver bien los datos que nos proporciona. Entonces, ahora que queremos modificar su amplitud con este botón que está acá, con esta amplitud y girando la perilla podemos modificar el nivel de referencia. En este caso, en el cuadro amarillo, ven como está en 1 decibelio, porque esto está en escala logarítmica. A la parte derecha pueden ver que está la parte de escala. Cuando le doy amplitud aparece escala, y en este caso hay logarítmica y lineal, como había dicho anteriormente. Se puede seleccionar cualquiera de las dos. Al mover la perilla y la referencia podemos ver en esta parte superior que la referencia cambió a menos 57 decibelios. Podemos observar cómo cambió nuestro espectro y ahora se ve mucho mejor. Punto 4. Deberíamos seguir ajustando nuestro espectro. Podemos ajustar la escala. En este caso, en la opción que había dicho anteriormente, podemos elegir logarítmica o lineal. Si elegimos de nuevo la logarítmica y modificamos la cantidad de recuadros, podemos obtener una mejor visualización del espectro. Como ven, esta tiene más recuadros que esta. Y se ha modificado nuestro nivel de referencia a 62 decibelios. Ahora, como un tip especial sobre los analizadores de espectro, se quiere decir que ellos se han actualizado mucho.
ya que hoy en día incorporan una sección de procesamientos de señal totalmente digital, denominado DSP. Al igual que un analizador de espectro clásico, la señal entrada se somete a una conversión de bajada a una frecuencia intermedia. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra señal de entrada va a pasar por un conversor analógico digital denominado ADC. Este se procesa empleando técnicas de DSP. En este caso, de estos analizadores de espectros innovadores, ofrece dos modos de funcionamiento: barrido de oscilador local para ver señales en rango amplio, o pausa del oscilador local para ver simultáneamente todo lo que sucede en el ancho de banda de análisis, que permita la velocidad de muestreo. Principio de funcionamiento de los analizadores de espectro. Tenemos tres: básicos e importantes. Primero tenemos el analizador espectral simultáneo o de banco de filtros. La característica de este analizador es que tiene un conjunto o banco de filtros pasabanda. ¿Qué significa esto? Como vemos en esta imagen que está acá, tenemos una serie de filtros con una frecuencia de corte distinta, las cuales están muy unidos entre sí, de forma que al seguir el esquema que se ve acá, la señal de entrada o la señal mensaje va a ser envuelta por todos estos filtros, de modo que ella me salga en la salida, ¿sí? Entonces, eligiendo las frecuencias centrales y el ancho de banda de modo que las respuestas en frecuencia se solapen adecuadamente, se puede caracterizar completamente el rango del espectro cubierto por el conjunto de filtros. Como segunda técnica tenemos el analizador espectral de barrido. Entonces, una manera de evitar el banco de filtros, ya que es bastante costoso tener esa cantidad de filtros para envolver nuestra señal mensaje, podemos utilizar un único filtro, pasabanda, cuya frecuencia central se puede desplazar. ¿Qué quiere decir esto? Que es un filtro sintonizable. En este filtro entra la señal mensaje y se puede sintonizar a través de esta señal rampa. Esta finalmente pasa por un detector y me reconstruye mi espectro. Todo este filtro sintonizable me envuelve mi señal mensaje. Por último, tenemos el analizador de barrido superheterodigno. Aun cuando para un determinado ancho de banda de análisis el analizador espectral de barrido es más económico que el analizador de bancos de filtro, este es el más económico. Esta técnica es la más económica, ya que tener un banco de filtros es costoso y diseñar un filtro pasabanda sintonizable también es costoso. Entonces, ¿cuál es la cualidad de esto? Que tiene la propiedad de modulación de la transformada de Fourier. Entonces, él sigue el siguiente esquema. Tenemos un filtro pasabajo que me deja pasar mi señal mensaje, la cual va a un mezclador. Este mezclador tiene un oscilador que mueve su frecuencia a través de este generador de rampa. Después, esta señal pasa por una frecuencia intermedia y tiene un detector de envolvente para poder obtener nuestra señal espectro. Ahora veremos el uso del analizador de espectro por medio de una simulación utilizando multisim. En este ejemplo utilizaremos una señal de amplitud modulada. Para ello vamos a la pestaña de fuentes, buscamos las fuentes de voltaje de señal y buscamos el voltaje AM. Lo llevamos al área de trabajo y necesitaremos una fuente de tierra. Hacemos la respectiva conexión y configuramos la fuente. Vamos a utilizar una amplitud de la portadora de 10 voltios, una frecuencia de portadora de 100 kHz y una frecuencia de inteligencia que corresponde a la frecuencia modulada o de mensaje de 10 kHz. Y el índice de modulación lo dejamos en 1. Le damos a aceptar y nos vamos a la barra lateral derecha y ubicamos el analizador de espectro. Lo agregamos al área de trabajo y conectamos la fuente a la entrada IN. La entrada T es para utilizar una fuente de disparo o trigger externa. Además, utilizaremos un osciloscopio para ver la señal de entrada en el dominio del tiempo. Ahora ingresamos al analizador y en la parte izquierda configuramos el intervalo de análisis.
En este ejemplo vamos a ver un intervalo entre 1 Hz y 200 kHz. La frecuencia central la veremos en la frecuencia de la portadora, que es de 100 kHz, y le damos a la opción entrar. El programa automáticamente puede corregir los valores. Vamos a ajustar la resolución a 1,5 kHz y la amplitud la podemos ver en escala lineal, es decir, volt sobre división, o la podemos ver en milidecibelios o en decibelios. Ya con todo configurado, corremos la simulación. Vemos que aparece el espectro en la pantalla del analizador. Veamos la señal de entrada, ajustamos los valores del time division y del volt division, y efectivamente vemos que la señal es de amplitud modulada. En la opción invertir podemos cambiar los colores de la pantalla de los instrumentos. Vamos a modificar el rango, vamos a bajarlo y vemos más amplio el espectro. En la opción fin podemos pausar el análisis y con el cursor nos podemos desplazar por el espectro. Vemos que aparece una frecuencia 10 kHz por debajo de la frecuencia central, es decir, 90 kHz, y una amplitud de aproximadamente 5 voltios. La frecuencia central efectivamente está en 100 kHz con una amplitud de 6,9 voltios y otra frecuencia que está aproximadamente en 110 kHz, es decir, 10 kHz por encima de la frecuencia central y con una amplitud de 3,5 que equivale a la mitad de la amplitud de la portadora. Si queremos modificar la resolución, pausamos la simulación y corregimos el intervalo, por decir a 50 kHz y 150 kHz. Le damos a entrar y ajustamos la resolución, por decir a 700 Hz. Y el programa lo corrige automáticamente. Corremos la simulación y vemos una mejor resolución del espectro. Lo pausamos y nos desplazamos con el cursor y vemos mejor los valores de las frecuencias. Efectivamente, esta está 10 kHz por abajo de la frecuencia central y una amplitud de 3,5. Si nos desplazamos a la superior, está 10 kHz por encima y aproximadamente 3,3 voltios de amplitud, y la frecuencia central está efectivamente en 100 kHz con una amplitud de 6,9. Entonces las dos frecuencias que aparecen a los extremos de la frecuencia central tienen prácticamente la mitad de la portadora. Y este es el uso que se le da al analizador de espectro para ver cualquier tipo de señal de frecuencia alta.